Alberto Diosdado Pliego, padre de Nuria Diosdado García, atleta olímpica, nado sincronizado. Trabajo en Guadalajara, soy médico y estoy para platicar con ustedes. Soy mamá de Nuria Diosdado, soy médico pediatra, licenciada en homeopatía y con maestría en desarrollo humano, y en eso he trabajado todo el tiempo desde que me gradué. A nivel competitivo no, toda mi vida fui bailarina, tuve mis entrenamientos recreativos y como formación, pero no a nivel de competencia. Solamente a nivel recreativo, ejercicio diario, ciclismo, natación, pero a nivel competitivo no. El deporte es recomendable en todas las etapas de la vida, pero particularmente en la infancia, porque procura una situación de salud fundamental, básicamente por salud. Para mí siempre se me planteó la idea de que la educación tiene que ser integral, y entonces las escuelas son carentes en la formación tanto de deporte como artística. Y yo me planteé que quería que mis hijas fueran muy completas en su formación como seres humanos, y creo que el deporte les abre las puertas para ser unas personas sanas, tanto en lo emocional como en lo físico. Y siempre estuve buscando que ellas hicieran el deporte como parte de su educación, además que nos evita vicios, nos evita enfermedades importantes como tenemos ahora en México en el primer lugar de obesidad. Creo que hoy nos rebasó Estados Unidos, pero tenemos un gran problema de obesidad en niños por el sedentarismo. La idea de que nadara era simplemente que no se ahogara. O sea, mi idea de papá inicial fue que aprendiera a nadar para que no tuviera ese riesgo, porque seguimos viendo que fallecen niños que no saben nadar, que en situaciones muy tristes. Entonces nuestra idea no era que fuera atleta olímpico, jamás. Eso nunca lo piensa un padre, simplemente por su seguridad. Nuria empezó en el nado sincronizado porque ella lo decidió. Ella nadaba, iba atrás de su hermana tenía un problema de salud, y entonces teníamos como prioridad el hecho de que nadara. Entonces estaba en clases, un día vio una clínica de nado sincronizado, se tiró, dijo yo esto lo sé todo, y ya nunca más lo pudimos sacar de ahí. Bueno, la vida en familia se cambió un poco, pero nos levantábamos muy temprano, a las 6 de la mañana, las levantaba, tomaban su baño, tomaban un desayuno completo, nunca salían de casa sin desayunar. De ahí nos íbamos a la escuela, las recogía a mediodía y comían en casa o comíamos en el coche, de acuerdo a la hora de entrenamiento ya sea de ella o de su hermana. Siempre tuvieron una dieta, traté de cuidar su dieta para mantener el peso, y las llevábamos a las 4 de la tarde a entrenar con Patti, porque si no las hacía correr muchas vueltas alrededor de la alberca, del club. Entonces nos metió a todos en cintura. Después entrenaba más o menos 4 horas. Después salía de la natación y nos íbamos al gimnasio, a otro lugar, a que tomara elasticidad, porque Nuria tuvo gran problema de elasticidad. De hecho ha sido su coco toda la vida. Y pues trabajaba unas horas más en el gimnasio, regresábamos, tomaba su cena, se ponía a hacer la tarea, a estudiar, y a las 11 de la noche más o menos se dormía. La familia definitivamente influye porque opina, se le estimula, se le dice la verdad cuando lo está haciendo bien o mal. Yo solo le he pedido, diviértete, mientras esto te apasione y te divierta, continúa. El día que esto deje de interesarte de esa manera, déjalo. Creo que sí influimos en el sentido de que era parte de su disciplina, y siempre fuimos un poco estrictos en el hecho de que lo que empiezas lo terminas. No en específico que siguiera con el nado sincronizado, no al nivel que lo ha hecho, pero sí como parte de su formación y de ser una persona responsable y sana. Yo creo que sí, fue un momento muy interesante en el que ella iba en una situación
plana totalmente en su deporte, era más bien una niña traviesa y casi accidentalmente quedó seleccionada en la reserva de la selección Jalisco, y creo que ese fue un punto fundamental en el que empezó a tomar en serio su deporte, y de ahí, que yo recuerde, jamás dejó de ser seleccionada, primero de su club, luego de su estado y luego del país. Hubo varios momentos que fueron determinando el camino de Nuria, que nunca se planteó llegar en un inicio a lo que está haciendo en este momento, pero uno de los principales fue el haber sido invitada por su entrenadora y a ir a ver un mundial que le cambió la visión de lo que es este deporte. Fueron al Mundial de Barcelona y ella pudo ver a las grandes nadadoras y las grandes competencias y lo que puede proyectar con su cuerpo y con su estilo una nadadora en la alberca. Ahí ella se quedó impactada con lo que hacía Virginie Dedieu en la alberca, cómo movía sus brazos, cómo expresaba, y no se diga de Gemma Mengual, que creo que marcó todo su estilo para Nuria. Cuando ella regresó de allá, empezó a trabajar muchísimo sobre los videos, sobre lo que podía hacer. De hecho, en ese año en una olimpiada ella llevó un solo que era basado en la música y muchas brazadas de Virginie Dedieu. Yo creo que en ese momento ella pudo ver qué podría hacer de su vida, haciendo mucho más esfuerzo y poniendo más interés en corregir lo que ella tenía de deficiencias, o también de marcar sus áreas de confort y de poder. Creo que ese fue el momento fundamental. La verdad no. Eso se fue dando en el día a día. Nunca tienes un límite más que el que ella misma como atleta se fue poniendo. La vida la fue poniendo en esas circunstancias. Yo hace rato dije algo importante: la escuela era prioridad, y eso de era, tiempo pasado, es que fue cambiándose, invirtiéndose los papeles. Hubo un momento en el que ella, por ejemplo, la preparatoria la tuvo que hacer abierta, una prepa semiescolarizada, porque no tenía tiempo de ir a la escuela. Ya fue una prioridad el deporte, y la universidad incluso la hizo en un horario especial, en una universidad que la apoyó, en un grupo especial de atletas que tenía clases vespertinas, ya casi nocturnas, y así fue como sacó su carrera, porque es imposible de otra manera. Entonces mi opinión también es un llamado a que las universidades y las escuelas apoyen a esta situación. Hoy en día tenemos más atletas que estudian en la universidad. Antes, no sé, 10, 20 años atrás, seguramente esto era casi imposible, o más bien impensable. Hoy los atletas son universitarios, y eso es un valor importante que hay que fomentar. No, en el principio no, y pasaron años en los que Nuria solamente era una situación recreativa, una cuestión formativa, y llegó un momento en donde sí vimos que ella tenía capacidad, sobre todo a nivel de lo que comunicaba con su cuerpo, lo que comunicaba en la alberca, lo que transmitía a los demás, que a la gente le gustaba verla nadar, y vimos que a ella le gustaba la competencia y cómo se desarrollaba, pero ya a nivel de cuando estaba en la juvenil, cuando estuvo aquí la selección en Guadalajara con Pati Vila, y que por primera vez salió la selección juvenil de México, y tuvieron muy buen resultado en un CCK, y ahí la vimos competir en una forma diferente. Bueno, fue algo de lo que siempre estuvimos ciertos, en que el deporte era parte importantísima en su vida, pero que tenía que tener una formación a la par. Ella jamás tuvo un problema con la escuela, estuvo en escuelas normales, con gran exigencia, en escuelas biculturales, haciendo tareas. Lo que sí se suprimieron pues fueron fiestas, se suprimieron televisión, se suprimieron otro tipo de cosas en donde se pierde mucho tiempo. Entonces se optimizaba el tiempo que no era de entrenamiento, pues era de hacer tareas y de tener una buena
nunca la vimos como que fuera un problema. Era parte de su vida y tenía que cumplir con todo. Y así lo llevó, de hecho, pudo hacer su carrera y su maestría y bueno, fue lo único que le pedimos, que jamás dejara de estudiar. Fundamental. Un deportista que no tenga la preparación académica, una vez que deja de ser deportista, se va a dedicar a otra cosa. Entonces lo que requiere es educación. Al mismo tiempo que su deporte o el nivel de preparación, de exigencia de su especialidad, de su deporte, crece, también requiere un apoyo y un respaldo para su futuro. Bueno, para mí, de primera intención, quiero decir que en algún momento fue muy duro, me cuestioné mucho. Hubo un momento en que dije, ¿por qué la dejé ir? Porque te pierdes muchas cosas y se altera toda la familia, pero si volviera a vivirlo, lo volvería a hacer. Se paga el precio con gusto, es una maravilla tener una hija como Nuria, es una maravilla haber conocido entrenadoras, nadadoras increíbles, niñas que me han dejado grandes enseñanzas. He tenido una familia extendida maravillosa, tengo hijas adoptivas de diferentes estados, las veo competir y a todas las adoro, entonces creo que lo volveríamos a hacer. Normal para mí es la vida que lleva hoy, es parte de su vida y del cual nos sentimos muy orgullosos. Ella está satisfecha haciendo lo que hace, veo cómo se entrega en sus competencias y eso me llena de orgullo. Es parte de su vida, ya no lo podemos separar. Estoy muy contento de ver cómo lo ha hecho. Solo en momentos de crisis en donde la familia se mueve, donde ves que sufren, donde ves que tienen situaciones muy grandes sobre ellas, cuando las ves llorar, cuando las ves caer, cuando ves que no dan los resultados. Pero la verdad es que no. La verdad creo que lo mejor que ha pasado es tener una hija deportista y lo que ella ha logrado y lo que nos ha dado como familia, lo que nos ha dado como persona, no lo cambio por nada. Traviesa, risueña y hermosa. Optimista, obstinada y en general, y lo máximo de ella es ser una buena persona, determinada. Yo creo que no deben de tener dudas. Yo creo que el deporte es fundamental y que nos hace la diferencia. O sea, el verlos a ustedes, a los atletas crecer y verlos cómo se desarrollan en cualquier ámbito, ves que el deporte no solo les ayuda físicamente, sino que los despierta intelectualmente, los hace optimizar su tiempo, les hace que tengan una claridad mental y les quita el miedo a la competencia. Entonces, en donde se paren, van a hacer un buen papel. La clave del éxito de Nuria fue siempre tener una visión positiva, no dejarse vencer por los obstáculos, tener una cualidad muy grande que es su buen humor y sobre todo tener metas a corto plazo que iba ella resolviendo y creer en ella. Ella siempre dijo voy a llegar y llegó. 1000 veces más, por supuesto que sí. Lo haría, me he perdido de muchas cosas, sé que pagamos como familia un precio altísimo, pero vale la pena. Yo creo que todos los papás tenemos que apoyar a los hijos, tenemos que hacer que en su momento vivan lo que tienen que vivir, porque para eso es la juventud. La juventud no tiene límites, las grandes proezas las han hecho los adolescentes. Ahí tenemos a un Aníbal, a los grandes hombres de la historia han sido adolescentes y son los que no tienen ninguna cosa que los detenga, tienen la fuerza física, tienen en sus manos tienen la forma de cambiar el mundo. Entonces ese es el momento.